La lluvia azotaba contra las ventanas de la biblioteca, una sinfonía de sonido que reflejaba la tormenta en el corazón de Orinoco. Estaba sentado en un rincón con poca luz. El aroma de los libros viejos era un consuelo familiar. Sus dedos trazaban el lomo gastado de un volumen de poesía, un marcado contraste con los campos de batalla digitales que también conocía. Hoy, sin embargo, eran las palabras, no el código, las que buscaba usar. Frente a él, se sentaba el escritor de este relato, con los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y determinación. Él lo había buscado, atraído por los susurros de sus hazañas, de una resistencia digital que luchaba contra el régimen opresivo que había mantenido a Venezuela cautiva durante demasiado tiempo. Orinoco vaciló, el peso de sus secretos era pesado en su lengua. Era un fantasma, un susurro en el viento digital. Su verdadera identidad solo la conocían unos pocos. Pero la presencia del escritor, su mirada inquebrantable, le recordó por qué luchaba. Comenzó, dijo finalmente con voz grave, con unas elecciones robadas, una nación secuestrada por su propio gobierno, y donde un complot internacional, llamados el Consejo. Sus miembros, Brasil, Rusia, China, Colombia, las FARC, Chile, Argentina, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y México, roban los códigos Kepler de los satélites NOAA, para usarlos como herramientas para comunicarse entre ellos. Y así el gobierno americano nunca sospecharía de ellos. Hugo Chávez había llegado al poder con una ola de promesas populistas, un líder carismático que prometió mejorar la vida de los pobres y desmantelar a la élite corrupta. Pero lo que comenzó como un faro de esperanza descendió rápidamente a una pesadilla de autoritarismo. La disidencia fue silenciada, los medios amordazados y la economía se hundió en el caos. Orinoco, como muchos otros, había visto con consternación cómo Chávez reforzaba su control sobre el poder. Fue testigo de primera mano de la erosión de la libertad, del miedo que acechaba en las calles, de la desesperación que corroía el alma de su amada Venezuela. El gobierno controlaba todo, desde el flujo de información hasta las necesidades básicas de la vida. Internet, una vez un refugio para la libre expresión, se convirtió en una herramienta de vigilancia y censura. Orinoco, un programador habilidoso, sintió una creciente inquietud mientras navegaba por este campo minado digital, muy consciente de los ojos invisibles que observaban cada uno de sus movimientos. Era un veneno lento e insidioso, este autoritarismo progresivo, y dejó a muchos venezolanos sintiéndose indefensos, atrapados en una jaula de su propia creación. Pero incluso en los tiempos más oscuros, brillaba una chispa de resistencia. La oposición venezolana está formada por una coalición de partidos con ideologías variadas, con líderes movimientos que, en teoría, buscan un cambio frente al régimen autoritario. Sin embargo, esta misma oposición ha estado plagada de luchas internas, intereses individuales y prácticas corruptas que han erosionado su credibilidad y su capacidad de liderar un verdadero cambio. Organizaron protestas, denunciaron los abusos contra los derechos humanos e intentaron responsabilizar al gobierno a través de medios democráticos. Pero sus esfuerzos a menudo se encontraron con una represión brutal. Las protestas se dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma. Los líderes de la oposición fueron acosados e intimidados, y los medios de comunicación independientes fueron cerrados o forzados al exilio. Orinoco observó con creciente frustración cómo la oposición flaqueaba, sus voces ahogadas por la maquinaria de propaganda del gobierno. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para romper las cadenas que ataban a Venezuela. Se necesitaban medidas más drásticas, medidas que golpearan el corazón del poder del régimen. Fue en este clima de miedo y opresión que nació la resistencia de Orinoco. Orinoco, impulsado por un profundo amor por su país y un ardiente deseo de justicia, decidió contraatacar de la única manera que sabía, a través del poder de la tecnología. Se puso en contacto con amigos y colegas de confianza, personas que compartían sus valores y su fe inquebrantable en una Venezuela libre. Eran un grupo diverso, unidos por su valentía y su firme compromiso con la causa. Estaba Hacker 1, un joven y brillante programador que superó su miedo inicial para convertirse en uno de los lugartenientes más confiables de Orinoco. El ingeniero, un extranjero que había dedicado su vida a luchar por la libertad y la democracia en Venezuela, aportó su experiencia técnica y su firme determinación al equipo. El piloto, un exmiembro del gobierno que se había desilusionado con la corrupción y la brutalidad del régimen, proporcionó información invaluable sobre el funcionamiento interno del gobierno. Y luego estaba Caroni, el leal amigo y confidente de Orinoco, siempre listo para la acción,
un guerrero digital que se movía por el ciberespacio con la gracia y la precisión de un soldado experimentado. Sección 5. El hacker, el soldado y el ingeniero. Juntos, esta improbable banda de hermanos y hermanas formó el núcleo de la resistencia de Orinoco. Operaban en las sombras, sus identidades envueltas en secreto, sus armas, teclados y código. Su campo de batalla era el reino digital, un paisaje en constante cambio de unos y ceros, donde libraban una guerra de desgaste implacable contra el vasto aparato de vigilancia del régimen. Orinoco, el estratega, el visionario, lideraba desde el frente. Su aguda inteligencia y su inquebrantable determinación guiaban cada uno de sus movimientos. Hacker 1, el prodigio, con sus dedos bailando sobre el teclado, penetraba en las bases de datos del gobierno, exponía la corrupción y sacaba a la luz los secretos más oscuros del régimen. El ingeniero, el arquitecto, construía canales de comunicación seguros, asegurando que la resistencia pudiera operar sin ser detectada, sus mensajes ocultos de las miradas indiscretas de los sensores del gobierno. Caroní, el soldado, el ejecutor, montaba guardia, protegiendo al equipo de los ciberataques, un centinela digital siempre vigilante contra los intentos del enemigo de infiltrarse en sus filas. Sección 6. Descifrando la tiranía. La operación de 2007. Su primera gran operación tuvo lugar durante el referéndum constitucional de 2007, un momento crucial en la historia de Venezuela. Chávez, buscando consolidar su poder, había propuesto cambios radicales a la Constitución que transformarían efectivamente al país en una dictadura socialista. La oposición, sintiendo la oportunidad de derrotar a Chávez en las urnas, movilizó a sus partidarios, instándolos a votar en contra del referéndum. Había mucho en juego, y ambas partes lo sabían. En los días previos al referéndum, Orinoco recibió un mensaje críptico de una fuente dentro del gobierno. Era una sola unidad USB, su contenido encriptado, una caja de rompecabezas digital que contenía la clave para desentrañar una vasta conspiración. Orinoco y su equipo trabajaron incansablemente. Sus dedos volaban sobre los teclados, sus mentes corrían para descifrar los datos encriptados. A medida que las horas se convertían en días, comenzaron a juntar los fragmentos de un plan siniestro. El gobierno, en connivencia con actores extranjeros, planeaba manipular el referéndum, robar las elecciones y silenciar la voluntad del pueblo venezolano. Sección 7. Susurros en el viento. Intriga internacional. Los datos descifrados revelaron una red de conexiones que se extendía mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Los registros del servidor apuntaban a agencias gubernamentales en Cuba e Irán, mientras que las transacciones financieras insinuaban la participación de oscuros oligarcas rusos. Fue una comprensión escalofriante, una que envió ondas de choque a través de la resistencia. La lucha por la libertad de Venezuela ya no era solo una lucha interna contra un régimen corrupto. Ahora era una batalla contra una red global de fuerzas autoritarias. Orinoco sabía que se había topado con algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado, pero también sabía que no podía retroceder, no ahora, no cuando el destino de su país estaba en juego. Sección 8. El precio de la libertad. La resistencia se enfrentaba a un peligro constante. La amenaza de captura, o algo peor, siempre acechaba. Sabían que el gobierno, con sus vastos recursos y su despiadado aparato de seguridad, era implacable en su persecución de quienes se atrevían a oponerse. La tragedia ocurrió cuando Hacker 2, un joven talentoso que lo había arriesgado todo para unirse a la resistencia, fue baleado con 30 disparos saliendo de su casa en Minneapolis, Minnesota, y después de eso, desapareció. Su destino sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Se presume que el gobierno ruso lo mandó a eliminar porque había mucho en juego, un crudo recordatorio de los sacrificios personales que exige la lucha por la libertad. Sin embargo, a pesar de los riesgos, la resistencia siguió adelante. Su espíritu intacto, su determinación fortalecida por el conocimiento de que estaban luchando por algo mucho más grande que ellos mismos. Habían probado la libertad, aunque solo fuera en el ámbito digital, y estaban decididos a compartir esa libertad con sus compatriotas venezolanos. Sección 9. Un legado forjado en código. Hoy, años después, Orinoco permanece oculto, un fantasma en la máquina digital. La lucha por la libertad de Venezuela está lejos de haber terminado, pero las semillas de resistencia que él y su equipo plantaron continúan creciendo. La historia de la resistencia de Orinoco es un testimonio del poder del coraje, la fe inquebrantable en el espíritu humano y la fuerza perdurable del deseo humano de libertad.
Es una historia que continúa inspirando esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Un recordatorio de que incluso frente a probabilidades abrumadoras, un pequeño grupo de personas dedicadas puede marcar la diferencia. Cuando Orinoco terminó su relato, la lluvia afuera se había detenido y un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la biblioteca con un cálido resplandor dorado. El escritor, con los ojos brillantes con una nueva comprensión, se puso de pie. Sabía que tenía una historia que contar, una historia que necesitaba ser escuchada. La lucha por la libertad de Venezuela, se dio cuenta, estaba lejos de haber terminado. Pero gracias a Orinoco y la resistencia, la llama de la esperanza aún brillaba, un faro en la oscuridad, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano.